Era una tarde cálida en Guadalajara, con el sol reflejándose sobre los edificios antiguos del centro. La ciudad vibraba con su ritmo habitual, llena de tráfico, vendedores ambulantes y risas en las calles. Entre la multitud, una joven llamada Lucía Ramírez, de 27 años, caminaba de regreso a casa después de su jornada laboral. Era conocida por su carácter amable y su sonrisa sincera, una presencia luminosa entre sus amigos. Nadie imaginaba que esa tarde sería la última vez que alguien la vería con vida. Sin sospecharlo, Lucía estaba a punto de convertirse en el centro de un misterio que conmocionaría a toda la ciudad. Lucía trabajaba como diseñadora gráfica en una pequeña agencia del centro. Llevaba una vida tranquila, rodeada de familiares que la adoraban y amigos que confiaban plenamente en ella. Uno de ellos era Javier, su mejor amigo desde la universidad. Pasaban horas hablando de cine, música y arte, y aunque muchos pensaban que entre ellos existía algo más, Lucía siempre lo consideró solo un hermano. Aquel vínculo de amistad, que parecía inquebrantable, pronto mostraría su lado más oscuro, porque detrás de la sonrisa de Javier se escondía algo que nadie había notado. La tarde de su desaparición, Lucía había salido un poco más tarde del trabajo. Envió un mensaje a su madre avisando que llegaría en unos minutos, pero nunca llegó. Su celular dejó de responder poco después de las 6. Al principio, su familia pensó que tal vez había tenido un contratiempo, pero las horas pasaban y no había rastro de ella. La noche cayó sobre Guadalajara y la preocupación se convirtió en angustia. Su madre llamó a todos sus amigos, pero ninguno sabía nada. La sombra de la incertidumbre comenzaba a crecer. La policía fue notificada al amanecer siguiente. De inmediato, iniciaron las primeras búsquedas en los alrededores del centro y de su barrio, sin éxito. Las cámaras de seguridad mostraban a Lucía caminando por una calle concurrida, pero luego desaparecía del registro. No había señales de violencia, ni testigos que afirmaran haber visto algo extraño. Su familia, desesperada, comenzó a pegar carteles por toda la ciudad. Desaparecida, Lucía Ramírez, 27 años. La imagen de su rostro pronto inundó las redes sociales y los noticieros locales. ¿Quieres saber cómo sigue esta historia y enterarte de todos los detalles que casi nadie conoce? Suscríbete ahora y acompáñanos en cada paso de esta travesía. Los días siguientes fueron un infierno para la familia. Cada llamada telefónica, cada rumor, traía un nuevo sobresalto. Algunos afirmaban haberla visto en estaciones de autobuses o en centros comerciales, pero todas las pistas resultaban falsas. Mientras tanto, Javier se mostraba siempre dispuesto a ayudar. Acompañaba a la familia a las ruedas de prensa, hablaba con los medios y participaba en las búsquedas. Parecía devastado y muchos lo elogiaban por su lealtad y compromiso. Nadie sospechaba que en su interior se escondía la verdad más oscura del caso. Los investigadores comenzaron a analizar los vínculos más cercanos de Lucía. En los interrogatorios, todos coincidían en que ella no tenía enemigos. Era una mujer trabajadora, sin problemas conocidos. Pero algo en el testimonio de Javier llamó la atención. Cuando le preguntaron dónde había estado la tarde de la desaparición, su respuesta fue vaga y nerviosa. Dijo que había estado en casa, viendo una película, pero no pudo dar detalles. Aún así, su actitud amable y su fama de amigo fiel hicieron que la policía no insistiera demasiado, al menos por el momento. Mientras las horas se transformaban en días, el caso comenzaba a tomar fuerza mediática. Los noticieros dedicaban segmentos completos a la desaparición de Lucía y las redes sociales se llenaban de mensajes pidiendo justicia. La presión sobre la policía aumentaba. Sin embargo, no había pruebas concretas, ni señales de que Lucía siguiera con vida. Su madre, agotada, no dejaba de repetir: «Mi hija nunca se iría sin avisar». Esa frase resonaba en cada conferencia, una súplica desesperada por respuestas. Una semana después, los investigadores encontraron el auto de Lucía abandonado en un callejón de las afueras. Las puertas estaban cerradas, pero el interior mostraba señales de lucha. Un pañuelo ensangrentado fue hallado en el asiento trasero. Era la primera pista tangible desde su desaparición. La policía acordonó el área y comenzó a buscar huellas, rastros,
cualquier indicio que pudiera aclarar lo sucedido. El hallazgo sacudió la ciudad. Las esperanzas de encontrarla con vida empezaban a desvanecerse lentamente. Y esto es solo el comienzo. Lo que viene después puede sorprenderte mucho más. Suscríbete ahora y no te pierdas los próximos acontecimientos. Los medios comenzaron a especular. Algunos hablaban de un posible secuestro, otros mencionaban la hipótesis de un crimen pasional. La policía no descartaba ninguna posibilidad. Sin embargo, entre las pertenencias encontradas en el auto, había un detalle que llamó la atención. Un llavero con las iniciales JR que no pertenecía a Lucía. Ese pequeño objeto, casi inadvertido, se convertiría más adelante en la clave para resolver el caso. Por ahora, los investigadores solo lo guardaron como evidencia, sin imaginar su verdadero significado. Esa misma noche, Javier visitó a la familia de Lucía. Llevaba flores y hablaba con voz temblorosa, prometiendo que no descansaría hasta encontrarla. Pero su mirada evitaba el contacto directo. La madre de Lucía, desgarrada por el dolor, le agradeció su apoyo sin saber que tenía frente hacia el responsable de la tragedia. En el silencio de la madrugada, Javier volvió a su departamento con el corazón acelerado, temiendo que en cualquier momento la verdad saliera a la luz. El peso de su secreto comenzaba a aplastarlo. La mañana siguiente, la policía amplió el radio de búsqueda en torno al lugar donde se había hallado el auto. Se revisaron cámaras de seguridad, casas abandonadas y terrenos baldíos. Los agentes trabajaban sin descanso, presionados por los medios y por la angustia de la familia. Los vecinos de la zona declararon haber visto un coche oscuro estacionado allí días antes, pero nadie supo describir al conductor. Todo parecía un rompecabezas sin sentido. Sin embargo, una llamada anónima cambiaría el rumbo de la investigación por completo. Esa llamada llegó al número de emergencias a medianoche. Una voz masculina, temblorosa, aseguró haber visto a un hombre arrastrando algo envuelto en una manta cerca de un canal de desagüe, al norte de la ciudad. La policía acudió de inmediato, pero al llegar no encontró nada. Solo huellas de neumáticos recientes y un pendiente de plata, que la madre de Lucía reconoció como uno de los suyos. Fue una escena devastadora para la familia, pero también una señal de que la investigación se acercaba a la verdad. El cerco comenzaba a cerrarse lentamente. Mientras tanto, Javier continuaba desempeñando su papel de amigo preocupado. Asistía a cada entrevista, organizaba vigilias, incluso lloraba ante las cámaras. Pero los detectives empezaron a notar ciertas inconsistencias. En las grabaciones de seguridad cercanas al lugar del hallazgo del coche, se observó un vehículo similar al suyo circulando a esa misma hora. Cuando lo interrogaron de nuevo, dijo que había salido a comprar comida, pero no pudo presentar recibos ni testigos. Los oficiales, más atentos ahora, decidieron seguirlo discretamente. En los días siguientes, los investigadores obtuvieron una orden para revisar el auto de Javier. A simple vista, todo parecía normal. Sin embargo, al analizar el maletero, hallaron rastros de fibras idénticas a las de la manta encontrada cerca del canal. También detectaron pequeñas manchas que, tras las pruebas de laboratorio, resultaron ser de sangre. La coincidencia genética fue devastadora. Pertenecían a Lucía. Con esa evidencia, la sospecha dejó de ser una posibilidad y se convirtió en una certeza que estremeció a todos los involucrados. La noticia se filtró rápidamente a los medios, aunque la policía intentó mantenerla en secreto mientras reunían más pruebas. La opinión pública comenzó a especular sobre la posible implicación de Javier. En las redes sociales, su nombre se volvió tendencia y muchos usuarios expresaban incredulidad. ¿Cómo podía ser posible que el amigo más cercano de Lucía estuviera detrás de su desaparición? Aquella pregunta se repetía una y otra vez, mientras la ciudad entera observaba, horrorizada, cómo la historia tomaba un giro impensable. Javier, acorralado por la tensión, empezó a comportarse de manera errática. Dejó de asistir a las reuniones de búsqueda y comenzó a evitar el contacto con la familia. Su mirada perdida y sus respuestas evasivas llamaron la atención de todos. En una de las vigilias por Lucía, su madre notó que él temblaba al escuchar su nombre. ¿Tú sabes algo, Javier?, le preguntó con lágrimas en los ojos. Él negó rotundamente,
pero la culpa en su rostro fue imposible de ocultar. Esa noche, por primera vez, la madre de Lucía comenzó a sospechar. Los detectives, convencidos de que Javier sabía más de lo que decía, solicitaron una orden para registrar su apartamento. Al entrar, encontraron varias fotografías de Lucía enmarcadas y cartas escritas a mano que nunca fueron enviadas. En una de ellas, Javier confesaba su amor por ella y su frustración por haber sido rechazado. Esa evidencia reveló un posible motivo: la obsesión no correspondida. Para la policía, la desaparición ya no era un misterio romántico, sino un crimen pasional. El caso estaba a punto de volverse aún más oscuro. Durante el interrogatorio formal, Javier intentó mantener la calma, pero sus contradicciones lo delataron. Afirmó que había estado solo aquella noche, pero los registros telefónicos mostraron llamadas salientes desde su número hacia Lucía minutos antes de su desaparición. Cuando le preguntaron por qué la había llamado, dijo que solo quería invitarla a cenar. La presión psicológica aumentaba con cada minuto y su máscara de tranquilidad comenzaba a resquebrajarse. Los investigadores sabían que solo era cuestión de tiempo antes de que confesara. Mientras tanto, los forenses continuaban trabajando con el poco material recuperado del auto y del canal. Encontraron restos de tierra en el maletero del coche de Javier, compatibles con una zona rural al sur de Guadalajara. Aquello dio origen a una nueva línea de búsqueda. Los agentes se desplazaron al área con perros especializados y drones térmicos. La tensión era máxima y cada segundo parecía eterno. La posibilidad de encontrar el cuerpo de Lucía era dolorosa, pero necesaria para cerrar el caso y hacer justicia. El amanecer del tercer día de búsqueda trajo consigo la escena más desgarradora. En una zona boscosa, parcialmente cubierta por hojas secas, encontraron restos humanos junto a una manta rasgada. La identificación fue inmediata. Se trataba de Lucía Ramírez. El hallazgo provocó un silencio sepulcral entre los oficiales. Algunos contuvieron las lágrimas, otros se miraron con impotencia. En ese instante, la esperanza se transformó en tristeza y la investigación se convirtió oficialmente en un caso de homicidio. La verdad estaba más cerca que nunca. El hallazgo del cuerpo de Lucía conmocionó a Guadalajara. Los noticieros interrumpieron su programación habitual para transmitir la noticia, y las redes sociales se llenaron de mensajes de indignación y tristeza. Frente a la casa de su familia, decenas de personas colocaron velas, flores y fotografías, convirtiendo el lugar en un altar improvisado. La policía, por su parte, reforzó la vigilancia y pidió respeto para los familiares. Aunque el hallazgo trajo respuestas, también despertó una pregunta inevitable: ¿quién le había arrebatado la vida a una joven tan querida? Los investigadores sabían que el tiempo jugaba en su contra. Javier era el principal sospechoso, pero necesitaban una confesión o pruebas irrefutables. Durante las siguientes horas, lo mantuvieron bajo vigilancia constante. Notaron que apenas dormía y que sus manos temblaban cada vez que alguien mencionaba el nombre de Lucía. Los agentes decidieron volver a interrogarlo, esta vez con una estrategia diferente: apelar a su supuesta amistad con la víctima. Lo llevaron a la comisaría al amanecer, sin esposas, pero con una tensión que podía cortarse con un cuchillo. El interrogatorio comenzó con un tono amable. Los detectives le hablaron de su relación con Lucía, de los buenos momentos que habían compartido. Javier al principio se mostró cooperativo, incluso nostálgico, pero a medida que las preguntas se volvieron más específicas, su semblante cambió. Sudaba, se frotaba las manos y miraba constantemente hacia el suelo. Cuando le mostraron la manta encontrada junto al cuerpo, se quedó inmóvil. «No sé qué es eso», murmuró, aunque su voz tembló de un modo que delató su mentira. Los oficiales se miraron en silencio. El muro estaba empezando a romperse. Horas después, el tono de los interrogadores se endureció. Le mostraron las pruebas, las fibras, la sangre, las llamadas y los mensajes borrados. Javier intentó justificarse. Dijo que todo era una coincidencia, que alguien había querido inculparlo. Pero su argumento se derrumbó cuando le revelaron que el llavero hallado en el coche de Lucía tenía sus iniciales grabadas. En ese momento, su respiración se volvió irregular y su mirada vacía. «No era mi intención», balbuceó entre lágrimas.
Por primera vez, los agentes sintieron que la verdad estaba a punto de salir a la luz. El ambiente en la sala era sofocante. Javier se cubrió el rostro con las manos y comenzó a sollozar. «Yo solo quería hablar con ella», dijo, rompiendo finalmente su silencio. Según su declaración, había pasado por Lucía para convencerla de que le diera una oportunidad amorosa. Ella se negó, con amabilidad pero con firmeza. Eso lo enfureció. Aseguró que discutieron dentro del coche y que, en un momento de ira, la golpeó sin medir las consecuencias. No quería matarla, repitió una y otra vez, aunque ya era demasiado tarde. La confesión había comenzado. Los detectives escuchaban con atención, sin interrumpirlo. Javier relató cómo, al darse cuenta de lo que había hecho, entró en pánico. Condujo hasta las afueras de la ciudad, intentando pensar qué hacer. Dijo que durante horas no pudo moverse, hasta que la desesperación lo llevó a ocultar el cuerpo en el bosque. Luego, abandonó el auto en un callejón y regresó caminando a su departamento, con la mente en blanco. Durante días, fingió buscarla junto con los demás, esperando que nadie sospechara. Cada vez que veía a su madre, sentía que me moría por dentro, confesó con voz quebrada. La confesión estremeció incluso a los agentes más experimentados. No se trataba de un criminal frío, sino de alguien consumido por la obsesión y la culpa. Aún así, el resultado era el mismo, una vida perdida. Cuando Javier terminó de hablar, pidió ver a la madre de Lucía para disculparse, pero la solicitud fue negada. Los investigadores redactaron el informe final y presentaron los cargos por homicidio agravado. Afuera, una multitud esperaba impaciente. Al salir esposado, las cámaras lo rodearon. «¿Por qué lo hiciste, Javier?», gritó alguien. Él bajó la cabeza, incapaz de responder. Mientras tanto, la madre de Lucía recibió la noticia con un silencio profundo. No lloró, al menos no en ese momento. Solo apretó entre sus manos una fotografía de su hija y susurró: «Te lo dije, hija, no todos los que dicen quererte lo hacen de verdad». Las palabras fueron como un eco que recorrió toda la sala. Los periodistas no tardaron en transmitir su imagen, y aquella frase se volvió símbolo de advertencia para muchas mujeres. Lo que comenzó como un caso policial se transformó en una historia de dolor, traición y justicia. Los psicólogos que evaluaron a Javier diagnosticaron un cuadro de obsesión patológica. Decían que confundió amistad con posesión y amor con control. Durante años había idealizado a Lucía, construyendo en su mente una relación que nunca existió. Cuando la realidad lo confrontó, su frustración se convirtió en violencia. El fiscal utilizó este argumento para demostrar que el crimen no fue un accidente, sino el resultado de una conducta enfermiza. Los informes periciales y la confesión completa aseguraban una condena inevitable. Esa noche, Guadalajara entera hablaba del caso. Las luces de las velas seguían encendidas frente a la casa de Lucía, pero el ambiente era diferente. Ya no había incertidumbre, sino una tristeza pesada, mezclada con rabia e impotencia. Los vecinos murmuraban que la justicia debía ser ejemplar, que la memoria de Lucía no podía quedar en el olvido. La madre, en medio del dolor, prometió dedicar su vida a luchar contra la violencia hacia las mujeres. «Mi hija no murió en vano», dijo ante las cámaras mientras su voz se quebraba entre sollozos. El juicio contra Javier comenzó 6 meses después de su arresto. La expectación era enorme, y las cámaras de televisión aguardaban desde temprano frente al tribunal. El caso de Lucía Ramírez se había convertido en un símbolo de lucha y en un recordatorio del peligro que muchas mujeres enfrentaban en silencio. Dentro de la sala, el ambiente era tenso. Los familiares de Lucía se aferraban unos a otros mientras los abogados preparaban sus argumentos. Javier, vestido con un traje gris, mantenía la mirada baja, como si evitara enfrentarse al peso de su propio crimen. La fiscalía presentó una narrativa sólida basada en las pruebas físicas, los registros telefónicos y la confesión del acusado. Mostraron imágenes del auto, los análisis forenses y las cartas de amor que Javier había escrito a Lucía. Cada detalle pintaba el retrato de un hombre que había confundido la amistad con una posesión enfermiza. El fiscal habló con firmeza, señalando que el crimen fue premeditado y motivado por el rechazo.
Lucía perdió la vida por decir no, declaró, provocando lágrimas en el público y un silencio absoluto en la sala. La defensa, por su parte, intentó reducir la gravedad del delito. Argumentó que Javier no actuó con intención de matar, sino en un impulso de ira. Su abogado lo describió como un joven emocionalmente inestable, incapaz de controlar sus sentimientos. Sin embargo, la confesión y las pruebas eran demasiado contundentes. Los jurados escuchaban con atención, sin mostrar compasión. La madre de Lucía permanecía inmóvil, con una fotografía de su hija entre las manos. Su mirada, llena de dolor, no se apartaba ni un segundo del rostro del asesino. Durante el segundo día del juicio, se presentaron los testimonios de los peritos y los expertos psicológicos. Todos coincidieron en que Javier mostraba un patrón de comportamiento obsesivo. Uno de ellos explicó que su mente había desarrollado una fijación tan intensa que interpretaba cualquier rechazo como una traición. Sus palabras resonaron en la sala, dejando claro que la violencia no había sido casual. La fiscalía aprovechó esa declaración para reforzar su argumento. La obsesión no es amor y la negación no justifica la destrucción de una vida. El momento más desgarrador llegó cuando la madre de Lucía subió al estrado. Con voz temblorosa, contó cómo su hija había soñado con viajar, con abrir su propio estudio y formar una familia. Habló del miedo que sentía cuando Lucía no regresó a casa aquella tarde y del vacío que había dejado su ausencia. «No hay castigo suficiente para quien me arrebató a mi hija», dijo entre sollozos. Incluso los guardias desviaron la mirada, conmovidos por el dolor sincero de una madre que solo buscaba justicia y paz. Javier escuchaba sin levantar la cabeza, pero cada palabra parecía atravesarlo como una daga. En un momento, pidió permiso para hablar, y el juez, tras una breve deliberación, se lo concedió. Con voz apagada, dijo que lamentaba lo ocurrido y que nunca había querido hacerle daño. Pero su disculpa sonó vacía, incapaz de borrar el sufrimiento causado. La madre de Lucía lo observó con frialdad. «Tus palabras llegan tarde», le respondió. La sala quedó en silencio. Nadie volvió a pronunciar una palabra durante varios minutos. El juicio se extendió por más de una semana, con audiencias cargadas de emociones intensas. Afuera, cientos de personas se reunían diariamente con pancartas que decían justicia para Lucía. Los medios de comunicación transmitían en vivo y las redes se inundaban de mensajes de apoyo. El caso ya no era solo una tragedia personal, sino un símbolo nacional. Colectivos feministas exigían leyes más severas contra los feminicidios, usando la historia de Lucía como ejemplo del cambio urgente que el país necesitaba. Finalmente, el día del veredicto llegó. La sala estaba llena, no cabía un alma más. El juez leyó con voz firme: culpable de homicidio agravado. Javier cerró los ojos, mientras las lágrimas corrían por su rostro. Fue condenado a 40 años de prisión sin posibilidad de reducción de pena. Afuera, el público estalló en aplausos y gritos de alivio. La madre de Lucía se abrazó a su hijo menor y susurró: «Ya está hecho, hija, por fin puedes descansar». Era el fin de una larga pesadilla, pero el inicio de otra batalla: aprender a vivir con la ausencia. Después del juicio, la familia Ramírez organizó una ceremonia en memoria de Lucía. Se reunieron amigos, colegas y vecinos para recordarla con flores y música, tal como ella hubiera querido. En el cielo, globos blancos fueron soltados, llevando mensajes de amor y despedida. La madre, al mirar hacia arriba, sintió por primera vez en meses una pequeña chispa de paz. Sin embargo, sabía que nada podría llenar el vacío que su hija había dejado. Aún así, prometió mantener viva su memoria y luchar para que ninguna otra familia sufriera lo mismo. La noticia del veredicto recorrió todo México. Los noticieros hablaron de la importancia del caso en la visibilización de la violencia contra las mujeres. Organizaciones sociales comenzaron a trabajar con más fuerza en campañas de prevención y apoyo psicológico. El nombre de Lucía Ramírez se convirtió en un símbolo de esperanza y resistencia. Su historia, aunque trágica, había despertado la conciencia colectiva. En las calles de Guadalajara, murales con su rostro empezaron a aparecer, recordando que la justicia puede tardar,
pero finalmente llega. Con el paso de los meses, la vida en Guadalajara comenzó lentamente a retomar su ritmo habitual, pero para la familia de Lucía nada volvió a ser igual. Su madre seguía despertando cada mañana esperando escuchar la voz de su hija, solo para recordar que ya no estaba. El dolor se había convertido en un compañero silencioso, imposible de ignorar. A pesar de todo, la mujer decidió no rendirse ante la tristeza. Empezó a involucrarse en organizaciones dedicadas a apoyar a familias de víctimas de violencia. Su misión era clara: transformar el dolor en fuerza. Mientras tanto, Javier fue trasladado al penal estatal, donde cumpliría su condena. Los primeros días fueron un infierno. Los demás reclusos, al conocer su crimen, lo miraban con desprecio. Era visto como el hombre que había traicionado la confianza más pura, la de una amiga. En las noches, los gritos y las pesadillas lo atormentaban sin descanso. Intentaba escribir cartas pidiendo perdón, pero ninguna fue enviada. Su conciencia se había convertido en su peor castigo, y el peso de su crimen lo perseguía incluso en sueños. La historia de Lucía trascendió las fronteras de la ciudad. Programas de televisión, podcasts y documentales comenzaron a contar su caso como un ejemplo de justicia y advertencia. Muchos jóvenes se sintieron identificados con su historia, entendiendo que el amor no puede basarse en el control ni en la obsesión. Su nombre empezó a mencionarse en conferencias sobre violencia de género y salud emocional. Aunque Lucía ya no estaba, su historia seguía salvando vidas, abriendo conversaciones que antes eran evitadas. En las universidades de Guadalajara, estudiantes organizaron un ciclo de charlas bajo el lema "No fue amor, fue violencia". Psicólogos, activistas y familiares de víctimas compartían testimonios y herramientas para identificar comportamientos tóxicos. La madre de Lucía asistió a la primera sesión y al ver a tantos jóvenes escuchando con atención, sintió que su hija no había muerto en vano. Cada palabra pronunciada en esas aulas era una pequeña victoria contra el silencio. Lucía, en cierta forma, seguía viva en cada conciencia que despertaba. El hermano menor de Lucía, Andrés, también encontró su forma de honrarla. Decidió estudiar Derecho con el propósito de convertirse en fiscal y luchar contra los crímenes de género. Durante los primeros meses, le resultaba difícil concentrarse, pero la memoria de su hermana le daba fuerzas. «Por ti, Lu, por ti», repetía cada noche al mirar su foto. Su madre lo apoyaba con orgullo, convencida de que la justicia debía nacer desde las nuevas generaciones. En su hogar, la tristeza comenzaba a transformarse en propósito. A nivel social, el caso impulsó reformas en la legislación estatal. Las autoridades endurecieron las penas para los delitos de feminicidio y establecieron protocolos de respuesta más rápidos ante desapariciones. Los medios celebraron la medida como un legado de Lucía, aunque la familia sabía que ninguna ley podría devolverle la vida. Aún así, su historia había sembrado una semilla de cambio. Lo que había comenzado como una tragedia personal se convirtió en un motor para la transformación de todo un sistema. En prisión, Javier fue sometido a evaluaciones psicológicas continuas. Los informes revelaron un patrón de comportamiento narcisista y posesivo, alimentado por la frustración emocional. Los especialistas intentaron incluirlo en programas de rehabilitación, pero su progreso fue mínimo. Pasaba la mayor parte del tiempo en silencio, aislado de los demás. Algunos guardias afirmaban que hablaba solo, mencionando el nombre de Lucía como si aún esperara verla. La culpa se había convertido en su condena eterna, más dura que cualquier sentencia judicial. La madre de Lucía comenzó a escribir un libro contando la historia de su hija. No lo hacía con odio, sino con la esperanza de inspirar a otras familias. Cada página era un acto de amor y resistencia. En sus palabras, no solo relataba el crimen, sino también la luz que su hija había dejado. Cuando el libro fue publicado, se convirtió en un éxito inmediato. Mujeres de todo el país escribían agradeciéndole por su valentía, por dar voz a quienes aún temían hablar. Lucía seguía siendo un faro de esperanza. Un año después del juicio, se inauguró un parque conmemorativo en honor a las víctimas de violencia en Guadalajara. En el centro, una escultura de bronce mostraba una figura femenina con alas extendidas,
símbolo de libertad y memoria. En la base, una placa grabada decía: por Lucía y por todas las que aún no han vuelto. Durante la ceremonia, la madre de Lucía colocó una flor blanca al pie del monumento. Sus ojos brillaban con lágrimas, pero también con serenidad. Por primera vez, sintió que su hija había alcanzado la paz. Cada aniversario de su muerte se convertía en un acto de unión y reflexión. Las calles se llenaban de velas y marchas silenciosas. Jóvenes, familias y activistas se reunían para recordar a Lucía, pero también para exigir un futuro más seguro. En los murales, su rostro seguía sonriendo, como si aún caminara por las calles de Guadalajara. La historia de Lucía Ramírez había pasado del dolor a la esperanza, y aunque su vida fue arrebatada injustamente, su legado se mantendría vivo para siempre, recordando al mundo que el amor nunca debe doler. Con el tiempo, la figura de Lucía comenzó a adquirir un carácter casi legendario entre los habitantes de Guadalajara. Su nombre aparecía en murales, campañas y hasta en canciones escritas por artistas locales. La gente la recordaba no solo por su tragedia, sino por la fuerza que su historia había despertado. Cada año, en el aniversario de su muerte, cientos de personas marchaban con velas y flores. Era un homenaje que unía generaciones, un recordatorio de que la justicia no debía dormirse nunca más. Lucía se había convertido en un símbolo de cambio. Sin embargo, para su madre, los recuerdos seguían siendo un arma de doble filo. Algunas noches despertaba sobresaltada, reviviendo el momento en que la policía le confirmó la muerte de su hija. El dolor, aunque más silencioso, seguía vivo. A veces caminaba por el parque conmemorativo, hablándole al viento como si su hija pudiera escucharla. «Ya lo ves, mi niña, cambiaste al mundo», susurraba con una sonrisa triste. En esas conversaciones imaginarias encontraba consuelo, una manera de mantener viva la conexión que la muerte no pudo romper. En el penal, Javier cumplía su condena bajo un régimen de aislamiento parcial. Su comportamiento seguía siendo inestable, alternando entre la apatía y repentinos ataques de angustia. Los psicólogos del centro penitenciario afirmaban que mostraba signos de arrepentimiento genuino, pero también de profunda autodestrucción. Había dejado de escribir cartas y se negaba a recibir visitas. Pasaba horas mirando por la pequeña ventana de su celda, observando el cielo sin entender cómo su vida había llegado a ese punto. Su castigo ya no era solo físico, sino también espiritual. Los medios, aunque menos insistentes, seguían mencionando el caso en fechas significativas. Documentales y artículos analizaban la historia desde distintos enfoques: psicológico, social y legal. Muchos expertos coincidían en que el crimen de Lucía había marcado un antes y un después en la conciencia pública sobre el acoso y la violencia de género. Años después, su caso seguía siendo estudiado en facultades de Derecho y Criminología. Lo que comenzó como una tragedia personal se había convertido en un referente para la justicia mexicana moderna. Andrés, el hermano menor, avanzaba con determinación en su carrera de Derecho. Cada vez que estudiaba un caso similar, sentía una mezcla de tristeza y motivación. Sabía que su hermana estaría orgullosa de él. En sus discursos universitarios, hablaba de la importancia de escuchar las señales de peligro y de creer en las víctimas. «El silencio es el cómplice más peligroso», decía ante sus compañeros. Sus palabras eran aplaudidas con emoción. Poco a poco, el legado de Lucía continuaba floreciendo a través de las acciones de quienes la amaban. En 2019, 5 años después del crimen, se organizó una exposición artística llamada Luz para Lucía. Participaron más de 40 artistas, todos inspirados por su historia. Las pinturas, esculturas y fotografías reflejaban tanto el dolor como la esperanza. Entre los visitantes se encontraba la madre de Lucía, acompañada de Andrés. Al entrar, ambos se detuvieron frente a una obra que mostraba a una joven caminando hacia la luz, dejando atrás una sombra oscura. Era una metáfora perfecta de lo que su hija representaba: la resiliencia frente al horror. Durante una entrevista en esa exposición, la madre de Lucía pronunció palabras que conmovieron a todos. «El perdón no significa olvidar, significa liberarse del odio. Yo ya no quiero vivir con rencor, quiero vivir con propósito».
Sus declaraciones se difundieron en todo el país, inspirando a otras familias que habían pasado por tragedias similares. A partir de ese momento, comenzó a ser invitada a conferencias y programas de televisión, donde hablaba sobre resiliencia, justicia y amor incondicional. Había transformado su dolor en una voz poderosa. En la prisión, Javier escuchó una de esas entrevistas desde la radio del comedor. Por primera vez en años, derramó lágrimas. No eran de miedo ni de remordimiento, sino de una comprensión tardía. Comprendió que había destruido la vida de alguien que nunca le perteneció. Al hacerlo, también destruyó la suya. En los meses siguientes, comenzó a colaborar con un programa de reinserción penitenciaria, impartiendo charlas sobre responsabilidad emocional. Aun sabiendo que nada podía redimirlo, intentaba que su historia sirviera como advertencia para otros. Los años continuaron su curso, y el caso de Lucía se mantuvo vivo en la memoria colectiva. Cada generación nueva escuchaba su historia como una lección sobre empatía, respeto y límites. Los murales se renovaban, las marchas se multiplicaban y las leyes seguían fortaleciéndose. Guadalajara había cambiado. El miedo que antes silenciaba a las víctimas ahora se transformaba en valentía. Las mujeres caminaban con la frente en alto, sabiendo que la voz de Lucía las acompañaba, invisible pero firme, en cada paso hacia un futuro más justo. Una noche, mientras la ciudad dormía, una lluvia suave cayó sobre el parque conmemorativo. Las velas encendidas resistían el viento, reflejando su luz sobre el metal de la escultura. La madre de Lucía, parada frente al monumento, cerró los ojos y respiró profundamente. Por primera vez en mucho tiempo, sintió una paz profunda, como si su hija estuviera allí, abrazándola en silencio. «Lo hicimos, hija», susurró. Y en ese instante, una brisa cálida recorrió el lugar, llevando consigo el eco eterno de una vida que jamás sería olvidada. Con el paso del tiempo, Javier comenzó a reflexionar con más profundidad sobre lo que había hecho. En su celda, los días se confundían con las noches, y el silencio se convertía en su único compañero. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de Lucía tal como la recordaba, sonriente, llena de vida y sin malicia alguna. Aquella imagen lo atormentaba más que cualquier sentencia. Se preguntaba en qué momento su amor se había transformado en obsesión. La culpa lo consumía, pero ya era demasiado tarde para cambiar el pasado. En una de sus sesiones con la psicóloga del penal, Javier habló abiertamente sobre lo que sentía. Por primera vez, admitió que había confundido afecto con posesión, cariño con control. «Pensé que si no era mía, no debía ser de nadie», confesó con la voz quebrada. La especialista lo escuchó en silencio, sabiendo que ese reconocimiento era un paso crucial. No se trataba de justificar, sino de comprender el origen del monstruo que había creado dentro de sí mismo. Era un ejercicio doloroso, pero necesario para enfrentar su verdad. Mientras tanto, la historia de Lucía seguía generando debates en la sociedad. Psicólogos, activistas y comunicadores discutían la delgada línea entre la amistad y la obsesión. Muchos coincidían en que la falta de educación emocional era una bomba de tiempo que podía estallar en cualquier relación. Escuelas y universidades comenzaron a implementar programas sobre inteligencia emocional y respeto interpersonal. El caso de Lucía nos enseñó que el amor mal entendido puede matar, decía un profesor en una conferencia. Las palabras resonaban con fuerza en todo el país. La madre de Lucía, que había encontrado su propósito en el activismo, seguía luchando para mantener viva la memoria de su hija. Participaba en marchas, impartía charlas y visitaba comunidades donde las víctimas no tenían voz. Su mensaje era claro: no podemos salvar a todos, pero podemos evitar que el silencio mate a alguien más. Su figura se volvió respetada y querida en Guadalajara. A pesar del dolor, había aprendido a convivir con la ausencia. Su fortaleza inspiraba a otros padres que también buscaban justicia. En una ocasión, la madre de Lucía decidió escribir una carta dirigida a Javier. No lo hacía por venganza ni por reconciliación, sino como una forma de liberación. En la carta le decía que no podía perdonarlo todavía, pero que estaba aprendiendo a no odiarlo. «Mi hija no merece que mi corazón se llene de rencor», escribió. La carta fue entregada en el penal y,
Cuando Javier la leyó, sus manos temblaron. Lloró durante horas, sin poder contener la mezcla de culpa y alivio que lo invadía. Aquellas palabras eran un espejo de su humanidad perdida. Esa carta marcó un antes y un después en la mente de Javier. Desde ese día, decidió cooperar más activamente con las autoridades para ayudar en campañas preventivas. Comenzó a grabar mensajes desde prisión dirigidos a jóvenes, advirtiendo sobre los peligros de la obsesión y la violencia emocional. «Yo también fui un buen amigo, hasta que dejé de serlo», decía con voz temblorosa en una de las grabaciones. Los vídeos circularon en redes sociales y causaron un fuerte impacto. Muchos lo odiaban, pero otros lo veían como una advertencia viviente. Fuera de la cárcel, la sociedad empezaba a cambiar lentamente. Los medios, que antes solo buscaban el morbo, ahora hablaban de educación, empatía y prevención. Los jóvenes compartían mensajes de reflexión, recordando que la violencia no comienza con un golpe, sino con la falta de respeto. En las escuelas, los profesores mencionaban el caso de Lucía como ejemplo de lo que puede ocurrir cuando se ignoran las señales de alerta. Su historia ya no era solo una tragedia, sino una lección que transformaba mentalidades. Lucía seguía viva en la conciencia colectiva. Un día, mientras la madre de Lucía ofrecía una charla en una universidad, una joven estudiante se le acercó al final. Con lágrimas en los ojos, le dijo que había logrado salir de una relación abusiva gracias a sus palabras. La mujer la abrazó con ternura, sintiendo que su lucha no había sido en vano. Si al menos una vida se salvó, todo el dolor tuvo sentido, pensó mientras contenía las lágrimas. Aquella escena se grabó en su memoria como un rayo de esperanza. A veces, el amor más puro nace del sufrimiento. Javier, desde su celda, continuaba su proceso de introspección. Empezó a escribir un diario, relatando con crudeza los pensamientos que lo habían llevado a cometer el crimen. Su intención no era justificarse, sino dejar un testimonio que pudiera ayudar a otros a no repetir su error. Con el tiempo, sus escritos fueron recopilados y publicados como parte de un proyecto educativo sobre prevención del feminicidio. No era un monstruo al principio, escribió en una de las páginas, pero me convertí en uno cuando dejé de ver a Lucía como persona y empecé a verla como una posesión. El diario de Javier se convirtió en una herramienta de análisis psicológico. Profesionales y estudiantes lo usaban para entender cómo se construye la mente de un agresor. Paradójicamente, aquello que había nacido del horror comenzó a generar conocimiento. La historia seguía dando vueltas, evolucionando, tocando vidas de formas inesperadas. El crimen de Lucía ya no era solo un recuerdo triste, sino una advertencia escrita con sangre y arrepentimiento. Y aunque el tiempo seguía avanzando, su nombre seguía resonando, recordándole al mundo que el amor jamás debe ser una prisión. Los años siguieron su curso, y Guadalajara aprendió a convivir con el recuerdo de aquel crimen. La ciudad cambió, las calles se llenaron de murales con mensajes sobre respeto y empatía. En cada pared donde se leía "ni una más", la sombra de Lucía parecía sonreír. Su caso fue uno de los detonantes para endurecer las leyes sobre violencia de género en el Estado. La justicia, aunque tardía, había dejado huellas profundas en la sociedad. Lo que comenzó como una tragedia individual se convirtió en una causa colectiva. La Fundación Luz de Lucía, creada por su familia, creció rápidamente y comenzó a operar en otras ciudades. Ofrecía apoyo psicológico, asesoría legal y refugio a mujeres en peligro. Cada historia tendida era un homenaje a su memoria. La madre de Lucía, que presidía la fundación, trabajaba incansablemente día y noche. No había descanso, pero tampoco cansancio, solo determinación. En cada rostro agradecido que veía, encontraba un pedazo de la paz que había perdido. En una entrevista televisiva, un periodista le preguntó si alguna vez había perdonado a Javier. Ella guardó silencio durante unos segundos antes de responder. «El perdón no borra el crimen, pero me permite vivir sin odio», dijo con firmeza. Su respuesta recorrió todo el país y fue citada en miles de publicaciones. Aquellas palabras mostraban que la justicia no solo se alcanza en los tribunales, sino también en el alma. La sociedad entera aprendía junto a ella que el perdón,
aunque difícil, también puede ser un acto de valentía. Mientras tanto, Javier seguía cumpliendo su condena, alejado del ruido mediático. Con los años, su apariencia cambió, envejeció rápido, pero su mente parecía más lúcida. En sus escritos, hablaba de la importancia de reconocer los límites y de entender que el amor no se exige, se ofrece libremente. No existe amor sin respeto, escribió en una de sus últimas cartas. Aquella frase fue reproducida en campañas educativas impulsadas por la Fundación. Irónicamente, las palabras del asesino ahora ayudaban a prevenir nuevos crímenes. Los documentos judiciales del caso de Lucía se digitalizaron y se convirtieron en material de estudio. En universidades de todo México, los estudiantes de criminología analizaban los errores y aciertos de la investigación. El caso se volvió emblemático, un ejemplo de cómo la justicia, aunque lenta, puede triunfar si existe persistencia. Años después, incluso policías que participaron en la búsqueda inicial ofrecieron conferencias sobre su experiencia. Nunca debemos subestimar el poder de un pequeño detalle, decían, recordando cómo una llamada anónima cambió todo. En 2022, el Ayuntamiento de Guadalajara inauguró oficialmente el Centro Comunitario Lucía Ramírez, dedicado a la educación emocional. Allí se impartían talleres gratuitos para jóvenes sobre empatía, gestión del enojo y relaciones saludables. El lugar se llenaba cada semana de risas, colores y esperanza. En la entrada, una placa dorada llevaba grabada una frase: "De la oscuridad nace la luz". Era un recordatorio de que incluso del dolor más profundo puede surgir algo hermoso. La madre de Lucía lloró al ver el centro por primera vez. La figura de Lucía trascendió fronteras. Organizaciones internacionales reconocieron su caso como un símbolo de justicia y resistencia. Su historia fue presentada en conferencias en América Latina y Europa, donde se habló sobre la transformación del dolor en acción social. Su madre y su hermano viajaron representando la fundación, compartiendo su testimonio ante multitudes. En cada escenario, la emoción era palpable. No hablaban de tragedia, sino de esperanza, de cómo una vida arrebatada había despertado la conciencia de miles. Años más tarde, Javier enfermó gravemente dentro de prisión. Los médicos del penal diagnosticaron una enfermedad terminal. En sus últimos días, pidió ver por última vez el cielo abierto, sin barrotes. Se le permitió salir al patio bajo supervisión, y allí, sentado bajo el sol, cerró los ojos con una mezcla de arrepentimiento y paz. «Perdóname, Lucía», murmuró antes de morir. No hubo flores ni homenajes, solo el silencio de una redención tardía. Sus restos fueron enterrados en una tumba sin nombre, lejos de la ciudad. La noticia de su muerte llegó a la fundación días después. La madre de Lucía la recibió en silencio y, tras unos segundos, simplemente dijo: «Que descanse». No había rencor en su voz, solo una tristeza serena. Comprendía que, aunque la justicia humana había hecho su parte, el resto le pertenecía a Dios. Aquella noche encendió una vela por él, no como gesto de compasión hacia el asesino, sino como símbolo de cierre. Por fin podía respirar sin sentir el peso del pasado. El tiempo siguió avanzando, y Guadalajara, aunque más grande y moderna, nunca olvidó a Lucía. Cada año, en su aniversario, la ciudad se llenaba de flores blancas. Las personas la recordaban como un símbolo de fortaleza, una mujer que, incluso en la muerte, enseñó a amar sin miedo y a vivir con dignidad. En los muros del centro comunitario, un mural mostraba su rostro mirando al horizonte. Debajo, una frase que lo resumía todo: «La justicia puede tardar, pero siempre llega». Pasaron los años, y el nombre de Lucía Ramírez se convirtió en sinónimo de lucha y transformación. Su historia ya no pertenecía solo a Guadalajara, sino a todo México. En escuelas, universidades y conferencias, su caso era mencionado como ejemplo de cómo una tragedia puede convertirse en motor de cambio. Cada persona que escuchaba su historia entendía la importancia de hablar, de no guardar silencio frente al peligro. El eco de su voz resonaba más allá del tiempo. Lucía ya no era una víctima, era un símbolo eterno de resistencia.
La fundación continuó creciendo, extendiendo su ayuda a zonas rurales donde la violencia seguía siendo una sombra constante. Psicólogos, abogados y voluntarios se unían para ofrecer esperanza a quienes la habían perdido. En cada rostro atendido había una historia distinta, pero todas compartían algo en común: el deseo de sanar. Los talleres de arte y terapia emocional se volvieron parte fundamental del proceso. Allí, las víctimas aprendían a reconstruirse a través de la expresión. En cada trazo, el espíritu de Lucía parecía acompañarlas. Andrés, ya convertido en un abogado reconocido, decidió especializarse en derechos humanos. Sus logros profesionales estaban motivados por el amor a su hermana. Cada vez que defendía a una víctima, sentía que ella lo guiaba. En los tribunales, su voz era firme, pero su mirada siempre reflejaba compasión. Sabía que la justicia no era perfecta, pero también sabía que la indiferencia era aún peor. Su trabajo fue reconocido por organizaciones internacionales que lo veían como un ejemplo de compromiso ético y humano. Un día, mientras daba una conferencia en la universidad, Andrés compartió una frase que quedó grabada en todos los presentes: el dolor puede destruirte o convertirte en tu mejor versión. Tú decides cuál camino tomar. Aquellas palabras se viralizaron en redes sociales y fueron citadas en múltiples medios. Lucía, de alguna manera, seguía hablando a través de él. Era como si la energía de su historia fluyera por cada persona que se atrevía a enfrentar la oscuridad con valor. La tragedia se había transformado en inspiración colectiva. En 2024, se estrenó una película basada en el caso de Lucía. El filme fue producido con apoyo de la Fundación y contó con la colaboración de su familia. La historia no buscaba revivir el morbo, sino mostrar el proceso de dolor, justicia y esperanza que siguió a su muerte. La cinta recibió elogios por su sensibilidad y profundidad emocional. En los cines, el público salía con lágrimas en los ojos, pero también con una nueva conciencia. No era solo una historia triste, era una lección de vida, comentaban muchos espectadores al salir. Durante la premier, la madre de Lucía fue invitada al escenario. Con la voz temblorosa, agradeció a todos por mantener viva la memoria de su hija. Lucía soñaba con cambiar el mundo, y lo hizo, aunque no de la manera que hubiéramos querido, dijo, provocando un aplauso que duró varios minutos. Aquel momento fue uno de los más emotivos de la noche. Las luces, los aplausos y las lágrimas se mezclaban en un solo sentimiento: gratitud. La historia de Lucía había trascendido la pantalla para tocar el alma de una nación entera. El impacto de la película fue tan grande que inspiró campañas educativas en toda América Latina. En cada país donde se proyectaba, surgían nuevas iniciativas para prevenir la violencia de género. La Fundación recibió donaciones internacionales, lo que permitió abrir más centros comunitarios. Las redes sociales se llenaron de mensajes con el hashtag #Luz para Lucía, acompañados de testimonios de personas que habían sobrevivido al abuso. El arte había logrado lo que la violencia intentó destruir: unir a la gente a través de la esperanza. Con el tiempo, la madre de Lucía comenzó a retirarse poco a poco de la vida pública. Su salud se debilitaba, pero su espíritu seguía tan fuerte como siempre. Pasaba sus días en la casa donde había criado a sus hijos, rodeada de recuerdos y fotografías. Cada mañana encendía una vela frente al retrato de Lucía y le hablaba con ternura. «Misión cumplida, mi niña», decía con una sonrisa cansada. Sabía que su hija había dejado una huella imborrable, una que seguiría brillando mucho después de su partida. En una de sus últimas entrevistas, le preguntaron si creía que alguna vez el dolor desaparecía. Ella respondió con serenidad: «El dolor no se va, pero deja de doler tanto cuando lo compartes con otros. Cuando conviertes la tristeza en amor, la herida se transforma en luz». Esa frase se convirtió en el lema oficial de la Fundación. Miles de personas la repetían, encontrando en esas palabras un refugio. Era el mensaje final de una madre que había aprendido que incluso en el abismo, el amor puede renacer. Y así, la historia de Lucía Ramírez se consolidó como una de las más impactantes del país. No solo por el crimen que le arrebató la vida, sino por la transformación que provocó en la conciencia colectiva.
Lo que comenzó con oscuridad terminó con esperanza. Las generaciones futuras aprendieron que la memoria es el arma más poderosa contra la injusticia. En cada rincón de Guadalajara, su nombre seguía vivo, no como una sombra del pasado, sino como una luz eterna que recordaba a todos que el amor verdadero nunca destruye, solo construye. Con el paso del tiempo, el legado de Lucía se integró en la identidad misma de Guadalajara. Los niños aprendían su historia en la escuela, no como una tragedia, sino como una lección de amor y justicia. En el aniversario de su muerte, la ciudad entera se llenaba de flores blancas y velas encendidas. No era un día de tristeza, sino de reflexión. Cada llama representaba una vida protegida, una voz escuchada, un silencio roto. Lucía había trascendido la muerte. Su luz seguía guiando a generaciones enteras hacia la empatía. El Centro Comunitario Lucía Ramírez se convirtió en un lugar emblemático de encuentro y aprendizaje. Miles de jóvenes pasaban por sus aulas cada año, participando en talleres sobre respeto, igualdad y comunicación emocional. Las paredes estaban decoradas con frases inspiradoras y fotografías de personas que habían cambiado su vida gracias al proyecto. En cada rincón se respiraba esperanza. Era un espacio donde la oscuridad no tenía cabida. Allí, la historia de Lucía seguía viva, transformando corazones, una persona a la vez. Andrés, ya adulto y con una familia propia, seguía siendo el alma de la fundación. Sus hijos crecieron escuchando la historia de su tía como ejemplo de fuerza y humanidad. Él sabía que el dolor nunca desaparece, pero había aprendido a convivir con él como con una vieja herida que ya no sangra. Cada vez que hablaba en público, recordaba la voz de su hermana y su sonrisa. Lucía vive en cada acto de bondad que hacemos, decía con orgullo. Sus palabras se repetían como un mantra en cada conferencia. Con los años, la figura de la madre de Lucía fue reconocida oficialmente por su labor social. Recibió premios, homenajes y el cariño eterno del pueblo. Sin embargo, ella siempre respondía con humildad. Yo no hice nada extraordinario, solo amé a mi hija. Aquella frase se volvió tan poderosa como la historia misma. Cuando finalmente falleció, fue despedida con una ceremonia llena de luz, música y flores. Miles de personas asistieron para agradecerle por haber convertido su dolor en esperanza. Madre e hija, al fin, descansaban juntas. Tras su partida, Andrés prometió mantener viva la causa con más fuerza que nunca. Rediseñó la fundación, incorporando nuevas tecnologías y programas educativos. Su visión era que las futuras generaciones aprendieran desde jóvenes a reconocer los límites y a construir relaciones sanas. Bajo su liderazgo, la fundación se expandió a nivel internacional. En poco tiempo, Luz de Lucía abrió sedes en distintos países latinoamericanos, replicando su modelo de ayuda y prevención. La historia de una mujer asesinada en Guadalajara se convirtió en una red global de amor y conciencia. En 2025, se cumplían 20 años de la tragedia. La ciudad preparó un homenaje sin precedentes. Miles de personas marcharon desde el centro hasta el parque conmemorativo. Al caer la noche, el cielo se iluminó con linternas flotantes que ascendían lentamente, formando una constelación que dibujaba el nombre de Lucía. Fue un momento de silencio absoluto, roto solo por el murmullo del viento. La multitud, unida en emoción, comprendió que aquel nombre ya no representaba dolor, sino esperanza. Lucía, en espíritu, seguía presente entre ellos. Esa noche, Andrés subió al escenario instalado frente al monumento y dirigió unas palabras a la multitud. Mi hermana no murió en vano. Su historia cambió leyes, cambió vidas, cambió corazones. Hoy, su memoria nos recuerda que el amor nunca debe ser posesión, sino libertad. La multitud lo ovacionó, algunos llorando, otros sonriendo. En ese instante, el pasado y el presente parecieron reconciliarse. Las heridas cicatrizaron un poco más, y el aire se llenó de un sentimiento de redención. Lucía había ganado, finalmente, su paz. Los años siguientes consolidaron el mensaje de su legado. Libros, documentales y canciones inspiradas en su vida seguían apareciendo. Artistas, escritores y activistas encontraban en su historia una fuente inagotable de inspiración.
Incluso el gobierno de Jalisco instauró el Premio Lucía Ramírez para reconocer proyectos sociales enfocados en la prevención de la violencia. A través de cada iniciativa, su nombre continuaba expandiendo su luz. La joven que alguna vez fue víctima de un acto atroz, ahora representaba la fuerza invencible de la humanidad. En las noches tranquilas de Guadalajara, el viento soplaba suavemente sobre el parque conmemorativo. Las velas siempre permanecían encendidas, sin importar la lluvia o el tiempo. Los visitantes decían que, si escuchabas con atención, podías sentir una voz susurrando entre los árboles. «Gracias por no olvidarme». Era la voz de Lucía, transformada en un eco eterno que vivía en la memoria colectiva. El dolor había dado paso a la paz, y la oscuridad había sido conquistada por la luz que nunca se apaga. Así, el caso que una vez estremeció a México cerró su ciclo con un mensaje imborrable. La historia de Lucía Ramírez no fue solo la de una joven asesinada por un amor enfermo, sino la de una sociedad que decidió no mirar hacia otro lado. En cada acción de justicia, en cada abrazo sincero, su espíritu seguía vivo. Porque cuando una vida se convierte en lección, jamás desaparece. Lucía no fue solo una víctima del destino, fue la semilla de un futuro más compasivo. Y en ese futuro, su luz brillaría por siempre.